Jesucristo, roca eterna. Jueces capítulo 20 versículos 1 y 2 nos dice la palabra de Dios así. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 40,000 hombres de a pie que sacaban espada. Amén. Alabado sea Dios. La guerra civil de Israel y la justicia quebrantada. El capítulo 20 detalla la respuesta militar de la confederación de tribus contra la tribu de Benjamín. Esta reflexión explora la desintegración moral, la consulta espiritual defectuosa y las consecuencias del juicio humano sin guía divina genuina. Amén. La convocatoria y la unidad basada en el horror. Versículos del 1 al 11. La narración comienza con una asamblea sin precedente. Salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre delante de Jehová en Mizpa. Versículo 1. Por primera vez en el libro de Jueces, las tribus muestran una unidad total, pero es una unidad forjada por la indignación y el horror, no por la obediencia a la ley de Moisés. El levita presenta su caso de manera tergiversada, omitiendo su propia cobardía al entregar a su concubina, versículos del 4 al 6. La justicia que busca comienza con un testimonio parcial, aunque el pecado de Gabad era real y atroz. La motivación de la unidad israelita es la venganza social más que la restauración de la santidad del pacto. Amén. El rechazo al arrepentimiento y la solidaridad en el mal. Versículos del 12 al 16. Antes de atacar, Israel ofrece una oportunidad de justicia, entregar a los culpables de Gabad. Sin embargo, los benjamitas no quisieron oír la voz de sus hermanos. Versículo 13. Benjamín elige la lealtad tribal por encima de la justicia moral. Al proteger a los hombres perversos, la tribu entera se hace cómplice del pecado. El texto destaca la destreza militar de Benjamín, mencionando a 700 hombres zurdos que tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Versículo 16. Esta mención subraya que Benjamín confiaba en su pericia técnica más que en el favor divino. Amén. La consulta a Dios y las derrotas de Israel. Versículos del 18 al 28. Un aspecto desconcertante del texto es que Israel consulta a Dios en Betel antes de la batalla, pero son derrotados 2 veces consecutivas, perdiendo 40,000 hombres en total. Versículo 21 y el versículo 25. ¿Por qué permite Dios la derrota? Primero, la pregunta incorrecta. En la primera consulta no preguntan si deben ir, sino quién subirá por nosotros el primero. Versículo 18. Ya habían decidido la guerra por su cuenta. Segundo, purificación mutua. Dios utiliza a Benjamín para castigar la arrogancia del resto de Israel y luego utiliza a Israel para juzgar a Benjamín. Tercero, llegar al quebrantamiento. Solo después de la segunda derrota, el pueblo llora, ayuna y ofrece holocausto. Versículo 26. Pasan de la presunción militar a la verdadera humillación ante el arca del pacto, donde Fines, nieto de Aarón, servía como sacerdote. Versículos 27 y 28. Cuarto, la estrategia de la emboscada y el exterminio. Versículos 29 al 48. Tras recibir la promesa divina de victoria, subid, porque mañana yo os entregaré. Versículo 28. Israel emplea una táctica similar a la de Josué en Jaí, una emboscada. La victoria es total y devastadora. El texto describe la masacre de 25,100 hombres de Benjamín. Sin embargo, la justicia se transforma en una carnicería indiscriminada. Volvieron los hijos de Israel a los hijos de Benjamín y los pasaron a filo de espada, así a los de la ciudad como a las bestias y a todo lo que fue hallado. Amén. Versículo 48.
Jueces 20 es un recordatorio de que la justicia ejecutada con ira humana y sin dependencia de Dios a menudo termina en tragedia. Aunque Benjamín fue juzgado por su pecado, el resto de Israel quedó herido y desolado por haber casi exterminado a una de sus propias familias. El capítulo cierra el círculo de la decadencia, cuando no hay un reconocimiento del reinado de Dios sobre el corazón. El celo religioso se convierte en violencia ciega. La frase que resume este periodo resuena al final del libro. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Versículo 25. Alabado sea el Señor. El capítulo 21 narra el desesperado y éticamente cuestionable intento de reconstruirla. Este cierre del libro de Jueces no es un final de restauración espiritual, sino una crónica de cómo una sociedad que ha abandonado la guía divina intenta corregir sus propios errores mediante soluciones humanas plagadas de violencia y pragmatismos. Amén. El arrepentimiento tardío y el dilema del juramento. Versículos del 1 al 7. Tras la masacre de Benjamín, el pueblo de Israel experimenta una crisis de conciencia. Se reúnen en Betel y alzaron su voz y lloraron con gran llanto. Amén. Versículo 2. Preguntándose por qué faltaba una tribu en Israel. El conflicto no era la sola pérdida de hombre, sino el juramento precipitado hecho en Mizpa. Ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Amén. Versículo 1. Israel se encuentra atrapado entre dos extremos: el deseo de preservar las 12 tribus y la rigidez de un juramento hecho bajo la ira. En lugar de buscar una dispensación divina o reconocer la necedad de su voto original, busca una vía de escape legalista. Su nombre, gloria. La masacre de Jabes de Galaad, una solución sangrienta. Versículos del 8 al 15. Para resolver la falta de esposas para los 600 supervivientes de Benjamín sin romper el juramento, Israel busca a quienes no asistieron a la asamblea de guerra. Id y pasad a filo de espada a los moradores de Jabes de Galaad con las mujeres y los niños. Amén. Versículo 10. Solo perdonaron a 400 vírgenes para entregarlas a los benjamitas. Este acto es una profunda ironía moral. Para salvar una tribu, Israel destruye una ciudad entera de su propio pueblo. La justicia se ha convertido en un cálculo matemático frío. Sin embargo, las 400 mujeres no fueron suficientes para los 600 hombres de Benjamín. Amén. Versículo 14. El rapto en Silo, el pragmatismo sobre la piedad. Versículos 16 al 24. Faltando todavía 200 mujeres, los ancianos de Israel sugieren una estratagema durante una fiesta religiosa en Silo. Instruyen a los hombres de Benjamín a esconderse en las viñas y arrebatar cada uno para sí de las hijas de Silo. Amén. Versículo 21. Mientras ellas bailaban. Los líderes de Israel incluso planean cómo calmar a los padres de los jóvenes, pidiéndoles que tengan misericordia porque nosotros no tomamos mujeres para cada uno de ellos en la guerra. Amén. Versículo 22. Que un acto de secuestro y violación masiva fuera orquestado por líderes de la nación en un contexto sagrado demuestra que la brújula moral de Israel estaba completamente rota. La paz se logra a costa de los derechos y la dignidad de las mujeres. Bendito Dios. El epílogo de la anarquía, versículo 25. El capítulo y con él todo el libro concluye con una sentencia lapidaria que sirve como clave interpretativa de todo el desorden previo. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Versículo 25. El capítulo 21 no es un final feliz. Es la exposición de una nación que al rechazar la soberanía de Dios se vuelve incapaz de administrar justicia sin crear nuevas injusticias.
La reconstrucción de Benjamín se logra mediante el asesinato de los habitantes de Jabes y el rapto de las hijas de Silo. Este capítulo funciona como un grito por un verdadero rey, no solo un monarca humano, sino un retorno al gobierno de Dios. Prepara el escenario para la transición hacia la monarquía, advirtiendo que sin una ley absoluta y un corazón sometido a Dios, incluso los intentos de hacer el bien terminan en una tragedia moral. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.